Se acabaron las pensiones doradas y es que más de 22,000 personas cobraban más que la presidenta y algunos arriba del $1,000,000 al mes. Mientras tanto, del otro lado, millones de trabajadores se retiran con pensiones que apenas alcanzan. Ahí es donde estalló el debate, porque una cosa es una pensión digna y otra muy distinta es el exceso. Y por eso es que ayer por la noche se llevó a cabo un debate muy intenso en la Cámara de Diputados. Sobre la mesa se puso esta reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum que busca modificar el artículo 127 constitucional para ponerle fin a los excesos de las llamadas pensiones doradas, pensiones que en muchos casos fueron otorgadas bajo esquemas opacos y con señalamientos de corrupción, principalmente a extrabajadores de Pemex y la CFE. Pero para dimensionar este escándalo, repito, hay más de 22,000 personas que reciben pensiones por encima del salario de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y no solo eso, hay casos donde están cobrando más de $1,000,000 mensuales. Y bueno, pues como era de esperarse, la oposición salió a defender estos privilegios. PRI, PAN y Movimiento Ciudadano se lanzaron con todo en contra de esta reforma impulsada por la 4T. Salieron con sus argumentos vacíos, gritos e insultos como de costumbre, pero en el fondo la pregunta es clara: ¿por qué defender pensiones millonarias mientras la mayoría apenas alcanza para vivir? Porque esta reforma no es menor, busca poner un alto definitivo a estos excesos, poner límites claros y terminar con los abusos que durante años se normalizaron. Es literalmente cerrar la llave de los privilegios. Pero vamos a ver cómo se dio este debate, porque hubo confrontaciones directas y momentos bastante tensos entre quienes buscan terminar con estos privilegios y quienes salieron a defenderlos. Así que vamos a ver lo que pasó. Estoy y estamos en contra de lo que llaman pensiones doradas. Nadie está a favor de ellas. Estamos en contra de estos abusos que no reflejan ni remotamente lo trabajado. Pero también es cierto que miles de pensionados que sí trabajaron y sirvieron al Estado mexicano se jubilaron con la certeza jurídica y humana que serían respetados. Debemos poner mucha atención a esto, porque la verdad es que armados de una sobrerepresentación artificial, están a punto de aprobar un acto reprobable y perverso, que es realizar desde el poder una violación a los derechos humanos desde la Constitución. La reforma al artículo 127 violenta el derecho humano a la no retroactividad en perjuicio de persona alguna. Lo sabemos todos, violenta el artículo 14 constitucional. Por eso venimos a presentar esta moción suspensiva. Primero, porque no todos los que deberían estar, están. Segundo, porque la reforma también contempla miles y miles de familias que no tenían pensiones exorbitantes y que sin razón alguna los colocaron en el mismo cajón. Incluso en la banca ni siquiera son de recursos públicos sus pensiones. Y tercero, porque la forma en que se pretende hacer no es la correcta, ni en su proceso ni en los hechos. Amerita detener la discusión, sí, amerita una moción suspensiva, porque se violenta el principio de retroactividad de la ley. Es un derecho humano, no un dato técnico. Además, la iniciativa deja expresamente excluido a otros servidores públicos, pues sí, como Arturo Saldívar, que a lo mejor hizo la iniciativa y que recibe, o por lo menos pidió, una pensión dorada. Tercero, la iniciativa, fíjense, fue presentada el 18 de febrero por la Presidenta de la República y vino acompañada de una campaña propagandística sobre pensiones doradas que implicaban en algunos casos unos montos hasta de $1,000,000. El 11 de marzo, el Senado votó a favor de la iniciativa, pero lo hizo con base en datos que oficialmente se habían presentado. Pero el 17 de marzo, el gobierno mandó un boletín diciendo: me equivoqué en los datos, los preciso. Señores, en este caso hay una clara desinformación de quien tomó la decisión. Se llama así incluso en el derecho. Se utilizan datos falsos o engañosos, influyen en la decisión de los legisladores, se toma la decisión y luego se aclara. Es que el Senado tomó la decisión con base en datos falsos y resultó que al contrario tenían una enorme diferencia, hasta 10 veces menos de lo que habían dicho que se recibía. Por otra parte, este dictamen
no integra lo que se les pidió ayer que integraran, la acción de inconstitucionalidad que pidió el diputado Dorin, resuelta por el ministro Pérez Dayán, que tan funcional les pareció a ustedes, y señala lo impreciso que es el sueldo de cualquier persona burocrática, incluyéndole al presidente de la República, es más, precisamente la del presidente de la República, y que lo que se debe evitar es la discrecionalidad en esos puntos de referencia que están haciendo mucho daño, y lo diremos en la discusión. Y séptimo, el derecho de audiencia. Si se presenta el 18 de febrero y para el 11 de marzo no pudieron ni siquiera organizarse para acudir al Senado, pues lo que ha faltado es escuchar a los pensionados y a los que se creen agraviados. Por eso tenemos ya cartas, asociaciones, peticiones de que fueran escuchados, no solo en la comisión, sino que se atendiera. Una señal verdaderamente humanista sería estudiar los casos, sería escucharlos bien, sería estudiar lo que estamos decidiendo. En realidad, el Estado no va a obtener muchos recursos de esas pensiones doradas, sino de miles y miles de familias que tendríamos que escucharlas. Les están quitando al menos la mitad de lo que perciben. Si hoy se permite, y termino, que desde la Constitución se violente el principio de la irretroactividad, si hoy se permite que desde la Constitución, sin estudiar lo suficiente, se eliminen derechos adquiridos con base en una información imprecisa e incluso falsa, entonces ningún derecho estará a salvo, ni la pensión, ni el ahorro, ni el patrimonio. Están cambiando las reglas, y en este momento la discusión deja de ser sobre pensiones doradas de plata o de cobre o altas y bajas, se convierte en algo mucho más serio: los derechos adquiridos, la confianza en el Estado mexicano. Por esas razones presentamos una moción suspensiva. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Yo quisiera iniciar diciendo que desde el Partido del Trabajo hemos escuchado la posición de las y los trabajadores, específicamente de Luz y Fuerza del Centro, de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex, que tienen inquietudes completa y totalmente legítimas, porque sienten que serán afectados con esta reforma, a pesar de que sus pensiones se han dado de forma legal. No solamente defenderemos su derecho para que persista el derecho a la pensión que hoy tienen, sino para que se exceptúen a través de reservas los casos específicos de los que hablaré por delante. También somos unos creyentes de que la valorización del trabajo de toda una vida es indispensable. Tan es así que fue el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador que trajo a la palestra el tema de las pensiones universales, de las que, por cierto, hoy muchos integrantes del Partido Acción Nacional van y recogen puntualmente. ¿Por qué? Porque había que reconocer que la gente que no había estado en el sistema formal de las pensiones pudiese tener al menos una remuneración de hoy 6,400 bimensuales. Pero hagamos un ejercicio, comparemos 6,400 pesos bimensuales, que da una cosa como 3,200, que sería lo que recibe un pensionado y jubilado que trabajó toda su vida y que no está en el sistema formal de pensiones, contra 1,077,000 o 1,107,000 pesos que reciben hoy pensionados y jubilados de Luz y Fuerza del Centro, de Pemex o de CFE. 1,107,000 pesos. No daré nombres porque creo que es incorrecto que desde esta alta tribuna se den nombres de personas en lo particular. Esto excede por mucho, no solamente el sueldo actual de la Presidenta de la República, que ya está en un artículo constitucional, sino excede también la decencia y la honradez. Esa es la verdad.
1,107,000 pesos no es un sueldo para cubrir las necesidades ni básicas ni fundamentales con, vamos a decir, algún privilegio. Es un exceso que se logró gracias a que estos sistemas pensionarios fueron dados con actos de corrupción y con privilegios que solamente beneficiaban a unos cuantos. Hoy lo que hace esta reforma es muy sencillo. Dice que no se podrá exceder la mitad de lo que gana la presidenta de la República, que estamos hablando con una cosa de más o menos 70,000 pesos. No estamos diciendo que todo el mundo tenga que estar en la miseria, sino que estas pensiones cumplan con lo que dice la propia Constitución en su artículo 127, que se reformó en el 2019. Y es que ahora quiero que me sigan en esta lógica de pensamiento. En el 2019 se modificó la Constitución para que nadie pudiera. Hemos sabido de pensiones hoy día de gente que se jubiló entre el 2019 y el 2025, que ganan más de 170,000 pesos. Quiere decir que no están asignadas esas pensiones conforme a la ley, porque el sueldo máximo que pueden percibir es de 163,000 pesos, que es lo que hoy día gana la presidenta. Más aún, les doy otro dato, estas pensiones millonarias se incrementaron en un 157%, curiosamente, después del 2018 y antes de la entrada en vigor del 2019. Hubo un boom del 157% de las pensiones privilegiadas o las pensiones doradas. No, señoras y señores, no venimos aquí a afectar derechos laborales, por eso en el PT anunciamos que presentaremos dos reservas. Primero, que la retroactividad para personas que tuvieron su pensión de manera legal, como se conoce en términos coloquiales, es decir, que cumplieron con sus años de servicio y que de manera formal iniciaron un proceso de pensión, puedan mantenerla. Y segundo, para que aquellos técnicos de Pemex específicamente, que no han sido exceptuados de esta ley y que no son personal y que son personal de confianza, pero que no están en el apartado B, puedan ser exceptuados de esta situación. ¿Por qué hacemos estas excepciones? Porque en el PT consideramos que los derechos laborales justos de los trabajadores deben de conservarse. Pero evidentemente, como lo han dicho mis compañeras, estamos en contra de estos privilegios. Fíjense, solamente en el Luz y Fuerza del Centro hay 3,504 personas que reciben más del salario de la presidenta en pensiones. En Pemex estamos hablando de 22,000 personas que reciben más del sueldo de la presidenta. Y en CFE una cuestión similar. Lo que nosotros pedimos es que estas pensiones de oro se eliminen y no caigamos en la trampa. Ahora resulta que la derecha, que nunca le han preocupado los trabajadores, hoy vienen acá a defender los derechos de los mismos cuando no subieron el salario mínimo, cuando nunca se encargaron de los derechos de los trabajadores. Y en el tema de retroactividad, y con esto concluyo, señor presidente, les quiero decir que hay una tesis jurisprudencial que se las vamos a dejar por aquí, de esa corte que tanto les gusta, del 2015, del ministro José Ramón Cosío Díaz, que dice a la letra que la retroactividad de las normas constitucionales no atentan contra el principio de supremacía constitucional en términos prácticos y claros, que puede válidamente operar sobre actos o hechos ocurridos en el pasado sin que ello transgreda la irretroactividad. Es decir, es para estos privilegios completamente constitucional el removerlos. Así que dejen sus análisis trasnochados, vayan a consultar a los ministros de la Corte que ustedes tanto alaban, para que no vayan a decir que es que lo hicieron a modo, y
lean esta tesis, se los recomiendo profundamente. Y yo cerraría diciendo con algo. Tienen Concluya, razón. diputada. Con esto termino. Este ahorro es mucho menos que gastos millonarios como la Estela de Luz, como la barda de Calderón, que fue inaugurada y nunca fue terminada, como la deuda que Calderón le dejó a Pemex, y mucho, mucho menos que la estafa maestra. Lo que han demostrado aquí es que siguen siendo los defensores de los privilegios y la corrupción. Es cuanto, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Torres Graciano, del Partido Acción Nacional. Hoy nos encontramos ante la discusión de este dictamen de reforma al artículo 127, que pareciera que estamos frente a una dicotomía entre algo positivo, pero que lo volvemos negativo cuando queremos hacerlo a la carrera, sin escuchar, sin argumentar, y lo más complicado, sin darse la posibilidad de un debate amplio que permita que no se vayan a generar injusticias. ¿Estamos a favor de ponerle límites a estos excesos? Por supuesto que sí. Yo nomás les recuerdo que la primera iniciativa que llegó a esta soberanía para limitar el ingreso de funcionarios públicos y que nadie pudiera ganar más que el presidente de la República fue la iniciativa del presidente Felipe Calderón Hinojosa, para que se retuerzan. Esa fue la primera iniciativa. Claro que estamos convencidos de que tenemos que ponerle límites a los ingresos de los funcionarios. Pero también venga aquí a subir a debatir y deje de gritar. Pero también tenemos que decirlo con toda claridad. Si hay casos en particular, como se ha dicho, en CFE, en Pemex, que ganan personas, en el caso de Luz y Fuerza del Centro, de una persona que gana más de $1 millón, pues habría que ir a revisar, investigar el caso puntual, revisar cómo fue que se le autorizó esa pensión, por qué órgano interno de control o de administración pasó. Habría que ir a revisar los casos en lo particular y no con ese argumento ir y presentar una propuesta que va a poner en riesgo también la pensión de muchas otras personas que se ganaron esa pensión con su trabajo, con su esfuerzo, con su preparación, con su formación. No podemos comparar a todos por igual. Hay personas en estas áreas como fue CFE, como es Pemex, que tienen un grado de especialización, de formación muy alto, que trabajaban y pasaban meses en una plataforma marítima o en la sierra y que tuvieron más de 30 años trabajando, esforzándose, o en el sector salud o en muchas otras dependencias, que se jubilan, que tienen un plan de vida y que simplemente con una mala redacción les están poniendo en riesgo su ingreso. Por otro lado, sí estamos de acuerdo en ese límite, en esa revisión, y que no se den los excesos en las pensiones. Pero también es cierto que es impositivo, que es arbitrario, el poner un porcentaje del 50%. ¿A quién se le ocurrió? ¿En base a qué el 50% y no el 30, el 40, el 20? ¿En base a qué se pone este porcentaje? Y con ello, a personas, insisto, que trabajaron más de 30 años, 40 años, que dieron su vida en una de estas empresas públicas del Estado y que se ganaron conforme a ley, conforme a su trabajo, su esfuerzo, esa pensión, de la noche a la mañana le aplicas y le rasuras la mitad de ese ingreso, de un ingreso en el que seguramente tiene su plan de vida, sus gastos, su alimentación, sus servicios de salud, y que de un día para otro les vas a decir, se acabó, cometiendo injusticias. Se ha argumentado aquí el tema de la no retroactividad cuando se trata de una reforma constitucional y que la propia Constitución así lo señala. Pero más allá de este tema y de esta discusión jurídica, de esta antinomia, porque por otro lado el artículo 14 de la Constitución sí establece la no retroactividad, más allá de eso hay un principio de seguridad, de certeza que tenemos que garantizar en cualquier instrumento jurídico.
se propuso desde el día de ayer el espacio para poder llegar a un acuerdo, para poder ver una redacción que permitiera equilibrar estas dos posiciones, que permitiera que sí se pusiera este límite, que se acabaran estos privilegios de pensiones tan altas, pero al mismo tiempo que nos permita que no vayamos a generar una injusticia. Ayer, como ya se dijo aquí, se hizo un ejercicio de simulación en el que aparentemente escuchamos a representantes de organizaciones de jubilados que dieron sus argumentos, pero que nada cambió a la postura que tenía ya la mayoría. Una simulación para tratar de legitimarse, pero que los hace peores legisladores, porque es una burla a la gente que le digas que lo vas a recibir para que todo quede igual, que les digas que vas a escuchar sus argumentos para no moverle ni una coma, que les digas que sí estás preocupados por ellos para que vengas aquí a votar en contra de ellos. Eso es lo que pasó ayer y es lo que va a pasar el día de hoy. Por eso nosotros creemos que tenemos que buscar ese espacio y ese acuerdo para poder perfeccionar esta redacción, que sí ponga el límite, que sí se revise y se investigue, y aquí combinamos a la autoridad federal para que cheque sus casos en particular, pero que no agarre a todos por igual. Ayer también nos alertaba el presidente de la Comisión de Seguridad Social de esta Cámara, el diputado Arturo Olivares, y nos alertaba de el riesgo que van a tener más de 12,000 jubilados y pensionados del sector salud. En ellos también hay que pensar. Por eso no se puede estar comparando y con ese populismo de la austeridad venirnos a decir que estamos tratando de ahorrar dinero para darlos a programas sociales. Ese es un populismo. Y poner el tema del ejemplo del ingreso de la presidenta, ok, pero ¿cuánto ingresa realmente la presidenta? ¿Cuánto nos cuesta que viva en un Palacio Nacional? Por cierto, Palacio Nacional que ya convirtieron en un resort vacacional para tomar el sol desde la ventana. ¿Cuánto cuesta los traslados en las camionetas machuchonas? ¿Cuánto nos cuesta esta ayudantía? Eso no lo dicen, ponen nada más de ejemplo el salario, pero no todo lo que nos cuesta que la tengamos viviendo en el Palacio Nacional, que nos arrebataron a los mexicanos, porque hasta antes de la llegada de la Cuarta Transformación, uno podía entrar cualquier mexicano al Palacio Nacional. Hoy es un búnker que protege a quien, según ustedes, protege la ineptitud y protege la corrupción y protege a los narcopolíticos de este sistema. Por eso hoy les decimos a los pensionados y jubilados que nos solidarizamos con este abuso, pero también le decimos a los mexicanos que estamos de acuerdo en limitar estos abusos y que vamos a votar a favor, pero que ojalá podamos corregir a través de las reservas la injusticia que se va a cometer contra muchas otras personas que merecidamente tienen el derecho ganado a esa jubilación. Es cuanto, Presidenta. Diputado Carlos Hernández Mirón, del Partido Morena. Quiero hacer la precisión de que con esta reforma de ninguna manera se extinguen las pensiones. Se establece un margen muy claro, muy preciso, en donde queda perfectamente claro que no se puede percibir más del 50% o hasta el 50% de la percepción de la persona presidenta de la República. Es necesario que hagamos esta reflexión, ya que nos dice la derecha anquilosada, trasnochada, que no escuchamos al pueblo, que hay una ficción. Cada diputada, cada diputado del movimiento salimos a territorio, recorremos las calles, pueblos, unidades habitacionales, colonias, rancherías, y platicamos con la gente. Y esa es la principal forma de cómo tenemos elementos para esta tribuna. ¿Y qué es lo que escuchamos cuando salimos? Escuchamos que la gente llega a tener una pensión de entre 3,000 a 8,000 pesos. Pero también existen los privilegios.
los privilegios que generó el PRIAN, otorgando pensiones desde 350,000 hasta más de 1,000,000 de pesos. Y esto resulta indignante, injustificado. Y cuando caminamos en las calles se lo comentamos a la gente. Y esto lo saben perfectamente ellas y ellos. Con esta reforma, compañeras y compañeros, llevaremos a cabo consolidar un principio importante, el principio de austeridad republicana y de ejecución correcta del gasto público. ¿Quién lo ha comenzado? El presidente Andrés Manuel López Obrador. Partimos desde ahí. Con estos 5,000 millones de pesos que le resultan poco a la derecha, se pueden construir y se van a construir y va a ser designado para hospitales, para escuelas, para carreteras. Un hospital de 200 camas cuesta 1,000 millones de pesos en la Cuarta Transformación y le sirve al pueblo, no los miles de millones que se gastaban ustedes y lo concesionaban entre ustedes mismos. Vamos a una transformación profunda en donde el beneficiario sea el pueblo de México. Ya se quedaron atrás las componendas del PRIAN para amigos y para cuates. Ya quedó atrás el despilfarro del recurso público, del recurso del pueblo. Ya quedaron atrás las concesiones para sus cuates, para sus amigos. Aquellas concesiones de bienes y recursos de la nación, como las concesiones del agua, que se entregaban a personas específicamente y no les daban el uso destinado. Vendían el agua, hasta llegaba a campos de polo. Esa es la completa indignación que tiene el pueblo de México. Y aquí sube el Partido Acción Nacional a decir que va a defender a las personas trabajadores del país. Cuando Felipe Calderón, no sé si en estado de ebriedad, pero sí extinguió la Comisión de Luz y Fuerza del Centro y se quedaron más de 40,000 trabajadoras y trabajadores sin empleo. No tienen autoridad moral para venir a esta tribuna y decir que van a defender al pueblo trabajador. Hoy hay una pensión que ha creado la Cuarta Transformación, una pensión que va directamente a las personas que más lo necesitan, adultas y adultos mayores, 6,400 pesos y que va a aumentar año con año. Hoy las niñas y los niños cuentan con becas. Hoy las personas jóvenes también tienen una beca. Es este recurso que vamos nosotros a canalizar irá directamente en beneficio del pueblo. Hoy en este país hay programas sociales. Concluyo, presidenta. Hay programas sociales, hay austeridad republicana y hay un manejo de la economía de manera importantísima. Concluyo con lo siguiente. Hoy vivimos una cosa extraña aquí en la Cámara de Diputadas y de Diputados. La oposición hoy votará, no de corazón, dice que va a votar a favor de esta reforma, porque van a votar con cálculo político. Hablan en contra y dicen que van a votar a favor. Diputado. Van a votar a favor porque saben que el pueblo de México sabe de los excesos del PRIAN del pasado, del presente y que así seguirán siempre. Por esto, compañeras y compañeros, es un honor estar con Claudia hoy. Muchas gracias. Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Noemí Luna Ayala del Partido Acción Nacional. A ver, aquí la mayoría de los discursos que ya se han dado hablan de cifras. Yo voy a empezar hablando de por quienes estamos aquí, de personas, de don Moisés, que creció al sur de Zacatecas, no heredó privilegios, quedó huérfano siendo niño y junto con su hermano y hermanas heredó la responsabilidad de salir adelante. Aún así, soñó con estudiar, soñó con superarse, aspiró a construir algo más grande que su circunstancia, ser
el primer titulado de su familia y lo logró. Estudió en la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde muchas y muchos de los que están sentados aquí estudiaron y saben que no es una escuela de ricos. Y se tituló como ingeniero electricista. Ingresó a la Comisión Federal de Electricidad. Durante 29 años, toda una vida, no pidió nada regalado. Cumplió, ascendió, trabajó, fue generoso con los suyos y fue generoso con el país. Un profesionista exitoso, sí, pero fruto de su esfuerzo, no de compadrazgos. Hoy, con la narrativa injusta de los oficialistas, quieren que ese mismo país al que le entregó su trabajo lo llame privilegiado. En Veracruz, don Lamberto tampoco pidió concesiones, entregó 26 años con 17 días, 26 años con 17 días su tiempo en más de 20 responsabilidades distintas. Claro, siempre como trabajador de confianza, no tuvo horarios fijos, tuvo temporadas enteras sin descanso, con la salud quebrándose en el camino. Hoy, en su vejez, vive con diabetes, hipertensión y una discapacidad visual casi total. Su pensión no es un lujo, en su viudez es lo que lo mantiene con vida y hoy esa pensión está en riesgo. Entre los jubilados que hoy se pueden ver perjudicados hay discapacitados, hay hombres y mujeres adultos en situación de vulnerabilidad, en una etapa donde las finanzas casi siempre son frágiles. Y sí, del otro lado también hay abusos que indignan. Ahí está Pablo Gómez, que me van a decir no es pensionado, pero es casi lo mismo, le paga el Estado por no dar resultados. Y ahí está Arturo Saldívar, que como se ha documentado, entre pensión y cargo público en 2025 percibió ingresos por alrededor de 505,000 pesos mensuales, 6 millones al año. Esas sí son pensiones doradas. A ver, aquí nadie viene a defender privilegios. Acción Nacional va a votar a favor en lo general porque estamos a favor de quitar privilegios. Nadie que ame a México está a favor de defender abusos, pero hay una línea muy delgada que no podemos cruzar, porque no todo lo que hoy se quiere recortar es abuso. Mucho de ello es el resultado de una vida entera de trabajo honesto, como los casos que ya expuse. El problema no es poner orden, el problema es la mentira. El problema es que para sostener una narrativa, desde el púlpito de la mañanera se expusieron a personas con nombre y apellido, poniéndolas en riesgo en donde un país no te da seguridad y te pueden secuestrar por unos cuantos pesos. Dijeron que había pensiones de hasta 1 millón y luego el propio gobierno se desdijo y rectificó. En el discurso hablan de desigualdad, de mexicanos que han trabajado toda su vida y que hoy reciben pensiones que no les alcanza para lo básico. Pero díganles la verdad, a ellos no les van a subir su pensión. Esta reforma no habla de pisos parejos, habla de techos desiguales. En el discurso, el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, connotado morenista, presumió un programa de ajustes para recortar supuestamente hasta el 72% de las pensiones de más de 300,000 pesos. La realidad lo desmintió. En los hechos, durante su mandato, se permitieron pensiones que insultan a la clase trabajadora, pensiones de 451,000 pesos mensuales. Esas sí son pensiones injustas y doradas, pero ¿de dónde provienen? De decisiones de Morena. También ayer habló Rosa María Rodríguez, habló por los jubilados de Pemex. Tampoco fue escuchada. Le dijeron que no iba a haber retroactividad, pero el dictamen viene igual. En el segundo transitorio siguen hablando de las pensiones otorgadas en el pasado. A ver, esto no es justicia, esto es simulación.
Y perdón, pero un gobierno hipócrita y mentiroso como el que tenemos no puede seguir siendo un gobierno legítimo. Van a pasar a la historia como los que traicionaron a los propios trabajadores que les sirvieron a México. La justicia, cuando es verdadera, empieza por honrar la palabra dada. Y el Estado mexicano tenía un pacto con los trabajadores que les sirvieron de verdad a México y hoy ustedes lo están incumpliendo. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada Luna. Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado José Alejandro Peña Villa del Partido Morena, hasta por 5 minutos para hablar en pro del dictamen. Sonido en la curul del diputado Leonel Godoy. ¿Con qué objeto, diputado? Sonido en la curul del diputado Godoy. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Era una moción de orden para la presidenta saliente porque a todos los oradores que no eran de Acción Nacional, al segundo 30 les llamaba que el tiempo había concluido y ahorita la diputada que hizo uso de la palabra eran 40 segundos y no había mencionado nada. Lo único que queremos que sí va a ocurrir contigo, presidente, es que haya piso parejo para todos. Gracias, diputado. El diputado Peña tendrá exactamente el mismo tiempo que la preopinante. Adelante, diputado Peña. Con su venia, señor presidente, con la venia de las compañeras y compañeros y con la venia del pueblo de México, de las personas que nos ven en el canal del Congreso. Venimos a hablar a favor de esta reforma que garantiza la reducción de los privilegios. Privilegios que con el PRI y con el PAN se enquistaron favoreciendo a unos cuantos. Y que allá afuera la gente, ellos dicen que no le preguntamos a la gente, todos los días estamos caminando. Y lo que la gente opina es que está a favor de esta reforma, donde se busca, repito, disminuir los privilegios que ustedes promovieron y provocaron. La gente allá afuera está en contra de que unas cuantas personas tengan pensiones doradas, donde reciban de pensión más de 300,000 pesos, 400,000 pesos, 500,000 pesos, más de 1,000,000 de pesos. Que todo eso se dio cuando ustedes, los priistas, las panistas, gobernaban este país. Ahora vienen aquí a decir que están a favor de la mayoría de las mexicanas y los mexicanos. Cuando fueron gobierno nunca voltearon a verlas o a verlos. Solo hay que recordar las reformas del 95, del 2007, donde nunca buscaron el beneficio de la sociedad, donde siempre lo que buscaban era el beneficio de unos cuantos. O ya se nos olvida cuando yo era trabajador, estuve trabajando como obrero, luego en la función pública, y llegaban los bancos a decirnos que cambiáramos nuestro esquema de pensión y que nos adheriéramos al afore de un banco particular. Entonces, buscando el beneficio y el privilegio de los empresarios. Una lógica neoliberal, no pensando en el bien del pueblo de México, no pensando a favor de la mayoría de la sociedad, como ahora en la Cuarta Transformación, así se busca. Hay que contrastar lo que ellos propusieron en esas reformas, los priistas, los panistas, el modelo neoliberal, con lo que planteó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, expresidente de la República, y con lo que hoy plantea la doctora Claudia: reducir privilegios, acabar con las castas divinas que los priistas y los panistas promovieron y siguen defendiendo. También hay que decirle al pueblo de México, si están de acuerdo en que haya unas cuantas personas con pensiones doradas, hay que salir, hay que escuchar abajo, o les da pena, o no tienen la cara para salir a explicarle a la gente lo que por años defendieron en privilegios de una clase dorada, olvidándose del beneficio de la sociedad, de las mexicanas y los mexicanos.
Con el PRI, con el PAN, aumentaron las semanas que debían de cotizar los trabajadores, las trabajadoras, para pensionarse, pasando de 500 semanas a 1,250 semanas. Con el licenciado Andrés Manuel López Obrador en el 2021 se redujeron de 750 semanas, de 1,250 semanas a 750 semanas. Hay una diferencia notoria, ¿no? Cuando ustedes las aumentaban, el gobierno de la Cuarta Transformación salió a dar la cara, a dar la batalla, a pesar de ustedes, en beneficio de la base trabajadora. O también hay que recordarles, cuando pudieron reducir las pensiones a los expresidentes, no lo hacían. Se negaban, apoyaban esos excesos, hasta que llegó la Cuarta Transformación y se pudo legislar que se retiraran esos excesos, esos privilegios a expresidentes que los priistas y panistas saquearon esta nación, buscando los beneficios de un sector minoritario. Suben aquí a decir mentira tras mentira, pero afortunadamente el pueblo de México ya no les cree, porque ahorita, y ustedes lo saben, más del 80% de las mexicanas, de los mexicanos, está a favor de la presidenta, de la doctora Claudia Sheinbaum. Más del 80% de las mexicanas y mexicanos están a favor de la política social y económica que lleva la Cuarta Transformación. Más del 80% de las mexicanas y mexicanas está a favor de acabar con las pensiones doradas. El promedio de las mexicanas y mexicanos tiene una pensión de 6,000 pesos. ¿Ustedes creen que van a estar de acuerdo que cerca, poquito más de 90,000 personas tengan pensiones, repito, de 300,000, de 400,000, de más de 1,000,000 de pesos? Pues claro que no. La legitimidad está abajo con la gente, y nosotras y nosotros como legisladores de Morena, como legisladoras de la Cuarta Transformación, vamos a seguir respaldando todas las iniciativas que mande nuestra presidenta, porque todas las iniciativas que manda la presidenta van a favor y en beneficio del pueblo de México, atendiendo a los que ustedes nunca voltearon a ver. Y que aquí nos escuchen, no les crean, son una bola de mentirosas y de mentirosos. Y ya para terminar, como siempre lo digo, ha sido un honor luchar con Obrador y es un honor estar con Claudia hoy. ¡Que viva Morena! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva México! ¡Viva! Muchas gracias, diputado Peña. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría. En votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general. Demóstenes se queda corto. Y no más que En votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Suficientemente discutido en lo general. Se han inscrito para rectificación de hechos solamente el diputado Óscar Brito Zapata. Tiene la palabra, diputado. Sonido a la curul del diputado Brito. Muchas gracias, presidente. Nada más quiero dejar en claro, para que vean el nivel de esta oposición. Uno de los argumentos que más atacaron es el tema de la retroactividad, que ya se dijo que esta aplica cuando trata una controversia entre la ley y la Constitución. Ayer en la comisión invocaban acciones de inconstitucionalidad. Señores, estudien, la Constitución no puede ser inconstitucional. Acá subieron a decir y utilizar términos como traición, como injusticia, y sin embargo van a votar a favor del dictamen en lo general. Fíjense la incongruencia. Lo que no pueden cargar es que el pueblo de México ya no les cree. Esa base trabajadora que fue traicionada por el PRI y el PAN a lo largo de nuestra historia es la que ya los juzgó y es la que los tiene en el espacio que ahora ocupa.
No más privilegios y hoy acabamos las pensiones millonarias. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Brito. También se había inscrito para hechos el diputado Olivares del Partido del Trabajo. Adelante, diputados, unido en su curul. Sí, muchísimas gracias, presidente. Para saludar, pero sobre todo también, después de esta gran discusión, el Partido del Trabajo defiende las pensiones, no a esa vulgaridad que tiene en estos momentos esas pensiones doradas. Nosotros saludamos la lucha de los maestros democráticos que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, como maestro y como diputado federal de la montaña de Guerrero, quiero expresar mi respaldo a la CENTE en una demanda de abrogación de la ley del ISSSTE del 2007. Esa ley fue una imposición de los gobiernos neoliberales para despojar a los trabajadores de sus derechos a una pensión digna y remunerativa. De todos los trabajadores que cotizan al ISSSTE antes del 2007, regresen al régimen solidario de pensiones, que se eliminen las cuentas individuales neoliberales, que a las trabajadoras y trabajadores se pensionen sin requisito de edad, solo con el requisito de los años de servicio como antes, en el marco del 10º transitorio, y que los montos se determinen en pesos, en moneda nacional, no en UMAS. El Partido del Trabajo, Unidad Nacional, todo el poder al pueblo. Gracias, diputados. Se informa a la Asamblea que para la discusión en lo particular se han presentado propuestas de modificación a la totalidad del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas. Procederemos a votar el dictamen en lo general y en lo particular de lo no reservado, por lo que se instruye a la Secretaría a abrir el sistema electrónico de votación hasta por 5 minutos. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 de Reglamento de Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 5 minutos para que las y los diputados procedan a la votación del dictamen en lo general y en lo particular de lo no reservado. Ordene la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 458 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. Es mayoría calificada. Aprobado en lo general por 458 votos. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.